Hola, traders inversores. En el vídeo de hoy os traigo un contenido diferente al resto que hemos publicado anteriormente. ¿Vale? Hoy va a ser sobre un poco de educación sobre unas figuras chartistas muy conocidas, ¿vale? Que son el doble techo y el doble suelo. Al doble techo también se le llama M o al doble suelo W, ¿vale? Ahora en los ejemplos veremos el porqué. Pero bueno, empecemos por explicar qué es un doble techo, ¿vale? Un doble techo es una figura chartista que se encuentra en techos de mercado. Es decir, se encuentra a finales de una tendencia alcista, ¿vale? Esta tendencia alcista, cuanto mayor sea el grado, mejor, es decir, más relevante va a ser esa figura. ¿Qué me refiero con cuanto mayor sea el grado? Pues siempre va a ser más importante un doble techo en un gráfico mensual que en un gráfico semanal. Igual que siempre va a ser más importante en un gráfico semanal que en un gráfico diario, ¿vale? Y así podemos ir reduciendo a temporalidades inferiores. Bien, dicho esto, decir que un doble techo es una señal de posible giro de mercado, ¿vale? Es decir, si la tendencia hasta ahora había sido alcista, nosotros identificamos un doble techo, bien, pues la probabilidad es de que el precio gire y se dirija hacia la baja, ¿vale? No tiene por qué parecer, siempre lo digo, son probabilidades, pero ahí están, si están a nuestro favor, pues a por ello, ¿vale? A mi parecer, esta figura es una de las figuras chartistas más fiables, por la experiencia que llevo en los mercados, podría confirmar desde mi punto de vista siempre que esto es así, ¿vale? Es de las más fiables, tienen una gran fiabilidad si se saben leer e interpretar correctamente. Y bien, dicho todo esto, me gustaría poneros un ejemplo de un doble techo y explicar las diferentes partes, es decir, la formación del mismo. Como hemos dicho, un doble techo se forma al final de una tendencia alcista, ¿vale? Por lo que nosotros vamos a marcar aquí lo que habría sido una tendencia alcista, ¿vale? Bien, en uno de los impulsos el precio retrocede, como es lo normal en una tendencia alcista, impulso retroceso, bien. Pero en el siguiente impulso el precio no es capaz de superar el máximo anterior, ¿vale? El precio no supera el máximo anterior, esta zona. Bien, aquí ya tenemos un doble techo siempre y cuando el precio vaya a la baja, es decir, en dirección contraria, ¿vale? ¿Cuándo se confirma un doble techo? Cuando rompe el mínimo formado por el retroceso. Ahora lo voy a explicar más al detalle, pero bueno, empecemos. Esta de aquí, esta figura de aquí, esto que tenemos aquí es un doble techo, ¿vale? Es muy importante. Bien, esto es un doble techo. Vale, ahora vamos a dividirlo más por partes para ser más concretos. Bien, final de una tendencia alcista, ¿vale? Es decir, último impulso. El precio retrocede, pero vemos como posteriormente el precio no es capaz de superar el máximo anterior. Bien, ¿dónde tenemos el techo de mercado? Bueno, aquí creo que es fácil, ¿vale? Voy a marcarlo con un rectángulo. Aquí tenemos el techo de mercado, ¿vale? Muy bien. Ahora el precio se gira y aquí nosotros ya estamos al tanto porque ya hemos visto que el precio no es capaz de romper esta zona de máximos, ¿vale? El precio no es capaz, hay fuerza vendedora, hay oferta, por lo tanto, vamos a estar al tanto, vamos a controlarla. Vale. Ahora me gustaría explicar lo que es la neckline. La neckline es muy importante porque al fin y al cabo es la confirmación, es lo que nos va a dar la confirmación de si el precio realmente ha hecho un doble techo o no. La neckline es el punto donde el precio rebota de nuevo hacia máximos, ¿vale? Es decir, en este caso, este punto de aquí, esta zona de aquí sería la neckline. Trazamos una línea horizontal, ya tenemos la neckline. Voy a borrar esta. Techo de mercado, neckline, ¿vale? Neckline o línea clavicular, es lo mismo. Posteriormente vemos como el precio se va acercando a la neckline y aquí es cuando nosotros esperaremos a ver si el precio rompe esta pauta, esta neckline, y si lo hace con fuerza. Es decir, cuanta más fuerza, obviamente cuanto mayor sea el volumen, pues más relevancia aún tendrá. En este caso vemos como, bueno, rompe aquí, ¿vale? Aquí nosotros podríamos o bien esperar un pullback, que no tiene por qué hacerlo, o bien ir directamente hacia la baja, ¿vale? Esto de aquí es una figura chartista llamada doble techo.
Si nosotros identificamos esto, si nosotros sabemos leer esto, ¿vale? Si sabemos leer sobre todo esta parte de aquí, pues bien, tenemos una señal de posible venta en esta zona de aquí, ¿vale? Posible señal de venta. Venta y a la baja, ¿vale? Por lo tanto, la tendencia hasta ese momento era alcista, pero una vez llegado a lo que es el techo, precio rechaza, ¿vale? Bien, esto es un doble techo. ¿Cómo se calcula el objetivo? Es decir, el objetivo al cual el precio podría llegar con alta probabilidad. Vale, vamos a marcar aquí un nuevo doble techo. Doble techo. Rota la neckline. En este caso pongamos que el precio hace un pullback y hacia la baja, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí de momento. Neckline, techo de mercado. Doble techo. Vale, bien, bien. Yo creo que hasta aquí se entiende porque, bueno, es sencillo. ¿Vale? Otra cosa va a ser verlo ya en gráficos reales, que es donde se complica un poquito la cosa, porque obviamente nunca es tan perfecto. Pero bueno, ahora veremos algún ejemplo y así aclaramos dudas. ¿Cómo se calcula el objetivo? Bien, el objetivo se calcula con el ancho entre el máximo y la neckline. ¿Vale? Es decir, nosotros cogeríamos aquí una flecha, por ejemplo, ¿vale? El máximo, el ancho entre el máximo y la neckline. Ahora, esta flecha la expondríamos aquí en la ruptura. Por lo tanto, objetivo bajista, hasta aquí. Este es el primer objetivo. No tiene por qué frenarse aquí el precio, puede seguir cayendo. Pero si quieres seguir las pautas del doble techo, este es el punto bueno, un punto recomendable de compra en este caso, tras una venta, ¿vale? Es probable, por lo tanto, que el precio haga así. Aquí tenemos un doble techo, su confirmación en la ruptura de la neckline, su pullback y cumpliendo su objetivo bajista. ¿De acuerdo? Bien, creo que es sencillo. Eh, Ahora me gustaría pasar a lo que es el doble suelo, aunque aquí voy a ir más rápido porque al fin y al cabo es lo contrario, es decir, es lo mismo, pero a la inversa. En vez de ser un techo de mercado, es un suelo de mercado. Viene de una tendencia bajista y el precio se frena, forma un doble suelo y rebota al alza, ¿vale? Voy a poner un ejemplo aquí dibujándolo y pasaremos ya a analizar algunas acciones y ver algunos ejemplos reales de mercado. Bien, doble suelo, precio, tendencia bajista, ¿vale? Bien, primer suelo, precio rebota. El precio vuelve a tocar el suelo, pero sigue sin ser capaz de superarlo, rebota, ¿vale? Aquí ya habíamos marcado la neckline, porque ya tenemos el punto este, ¿vale? Que nos da la pauta. Bien, y ahora nosotros tenemos que esperar si el precio realmente confirma con la ruptura o vuelve a la baja. Entonces, en el caso de que volviera a la baja, nosotros seguiríamos esperando. Como no es así, vamos a poner que es un doble suelo, ruptura, lo mismo, ¿vale? Lo único que aquí, al revés. Pullback y ahora es alcista. Es decir, es lo contrario, pero al revés. Aquí, aquí tenemos el doble techo, ¿vale? Y aquí tenemos el doble suelo. Lo mismo al revés. Tendencia bajista, forma el primer suelo, la neckline en el impulso, vuelve a retroceder al mismo suelo, sigue sin ser capaz de romper, por lo que aquí quiere decir que hay demanda, aquí hay gente compradora, aquí hay gente que está comprando, ¿vale? El precio se dispara al alza. Bien, no hay nada más a añadir. Aquí en el caso del objetivo, es decir, el cómo calcular el objetivo es exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, el, el ancho entre el mínimo y la neckline. ¿Vale? Esto lo pasamos a la ruptura, nuestro primer objetivo en torno a esta zona. ¿Veis? Es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo, al menos en lo que es la teoría e incluso el dibujo así práctico, que al fin y al cabo sigue siendo teoría, porque no es un gráfico real. Y bueno, vamos a pasar a analizar algún gráfico de manera que lo veáis más fácil.
Bueno, aquí tenemos algún ejemplo de lo comentado anteriormente, ¿vale? El doble techo y el doble suelo. Empezamos por el doble suelo este. Doble suelo que viene de una, bueno, de realmente una tendencia bajista muy pequeña. Marcamos aquí el impulso bajista. Aquí vemos como el precio rechaza bueno, rechaza la zona, por lo tanto aquí se forma un suelo. El precio rechaza. Aquí nos forma la neckline, ¿de acuerdo? El precio retrocede al anterior suelo y sigue sin ser capaz de superarlo, por lo que aquí tenemos una zona de demanda, aquí están habiendo compras, si no, el precio no rebotaría. Si hubieran ventas, el precio seguiría cayendo. Y no es así, ¿vale? Vemos como el precio después sigue al alza, es decir, rechaza, consigue romper, tiene su pequeño pullback y posteriormente al alza. ¿Ven? Posteriormente al alza. Objetivo, ¿cómo marcaremos el objetivo? Como bien hemos comentado antes, el ancho entre el mínimo y la neckline o línea clavicular. Expandimos, ¿vale? El objetivo hubiera sido esta zona de aquí, cumplido correctamente. Bien, doble suelo, objetivo cumplido. Vale, posteriormente tenemos aquí un doble techo, ¿vale? Tras una tendencia alcista iniciada anteriormente por un doble suelo, tenemos un doble techo, como podemos observar aquí. El precio nos forma la neckline, es decir, llega a un techo, marca techo, rechaza, retrocede a ese mismo techo, pero no es capaz de superar esa zona. Es decir, aquí está viendo ventas, aquí hay oferta. ¿Vale? El profesional, voy a explicar un poco el profesional. Profesional que ha comprado, ¿vale? Pero él no va a vender aquí, no va a vender aquí, no va a vender aquí, él tiene que vender más para arriba. No quiere decir que sea el punto más alto, porque no es así, pero vende en una zona de precios que él considera que ya es un poquito alta, un poquito demasiado elevada para el precio de la acción, ¿vale? Por lo tanto, el profesional ha comprado aquí y ha vendido aquí. Eso es lo que provoca que el precio tanto suba en este caso como baje en este de aquí. Bien, vamos a seguir con la figura del doble techo. Sencillo. El precio rompe la neckline, retrocede con un pullback y se dirige a la baja, ¿vale? En este caso vemos como el impulso es aún mayor. Bueno, aquí el objetivo de la figura es el máximo y la neckline y lo pasamos aquí. Por lo tanto, el objetivo hubiera sido esta zona de aquí. Objetivo cumplido, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo más. Entonces tengo aquí uno bueno, lo que es más a largo plazo y aquí este quizá no se ve tan bien, tan claro como estos que hemos marcado. Pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo tan fiable, bueno, incluso más, porque es de mayor temporalidad. No sé si lo podéis ver ya. A ver, ¿veis un doble suelo en alguna parte? Bien, esto de aquí es un suelo y esto de aquí es otro, ¿vale? Si nosotros marcamos esta figura, vemos como aquí tenemos un doble suelo de más largo plazo. Doble suelo. Viene de tendencia bajista. Marca el primer suelo, ¿vale? Retrocede. Vuelve al mismo suelo. Aquí nosotros ya tenemos marcada la neckline. Precio rompe. Pullback y al alza, ¿vale? Este es un ejemplo más importante. Vemos como aquí, al ser una temporalidad menor, es decir, bueno, podríamos decir que desde diciembre de 2010 hasta marzo de 2011, que es cuando cumplió objetivo, es decir, tan solo unos cuantos meses, bueno, el objetivo, pues obviamente es más pequeño que si miramos un objetivo de un año y medio, 2 años. Aquí tenemos un doble techo formado mucho tiempo. Vemos como posteriormente el precio cumple a la perfección. De hecho, sigue más, ¿vale? El potencial es mucho mayor, efectivamente, en una figura de mayor temporalidad, ¿vale? Creo que esto, bueno, queda claro, es sencillo. Quizá esto a muchos no lo hubieran visto como un doble suelo. Es normal, yo cuando empecé a analizar
tampoco hubiera considerado que esto era un doble suelo, es decir, no me fijaba en cosas más como estas, sin darme cuenta de que esto es mucho más relevante, ¿vale? Y esto tiene mucho más potencial. Aquí es donde están las buenas. Sobre todo, en este caso, vemos como el precio incluso rompe la media móvil y posteriormente se apoya, es decir, más fuerza alcista. Pero bueno, todo, la experiencia lo hace todo. Vale, aquí volvemos a lo mismo, temporalidad menor, pero bueno, en este caso vemos como de hecho el impulso bajista tras el doble techo es bastante fuerte, ¿vale? Vamos a marcar las zonas importantes. El precio viene de tendencia alcista, se frena, ¿vale? El precio vuelve a la misma zona aparentando romper máximo, que esto es esto es una falsa ruptura, ¿vale? Esto es creado por los profesionales para dejar pillados a mucha gente, es decir, aquí habrá muchos que estén comprando porque dicen, oh, mira, el precio ha roto el máximo anterior, compra. Bueno, cuidado, no vayas tan rápido, analiza más cosas, como por ejemplo el contexto, el volumen de la vela, cómo reacciona la siguiente vela. Todo es importante, ¿vale? Al fin y al cabo no es una vela, no te va a decir nada, pero un conjunto de velas en un contexto, sí. En este caso, falsa ruptura, precio vuelve a la misma zona, rompe la neckline, pullback hacia la baja, ¿vale? Vamos a ampliar un poco esto. Bien, creo que se ve claro. Primer techo, segundo techo, punto de inflexión, ruptura, pullback. Bien, los puntos de venta, ¿dónde estarían en este caso? Pues para aquellos que sean más agresivos en la misma ruptura, ¿vale? Y para aquellos que sean más conservadores en el pullback. Objetivo, ¿cómo hemos dicho que se ha marcado un objetivo? Ancho entre el máximo y la neckline. Esto ahora lo expandimos a la baja. Objetivo, esta zona de aquí. Por lo tanto, objetivo cumplido, ¿vale? Bien, sencillo. Ahora me gustaría también explicaros el... Bueno, hay una figura aquí, hay un doble techo. No es tan claro, pero al fin y al cabo lo es, ¿vale? Aquí nos tenemos que ir a una temporalidad más baja para verlo mejor. Vamos a hacerlo así, a ver si lo veo yo ahora. Está por atrás. A ver, vamos a ver. No, mira, vamos a dejarlo así, que para explicar lo que queremos ya nos vale. Vale, otro doble techo, esta vez mucho más pequeño y en un impulso, o sea, perdón, en un retroceso tras un impulso bajista, ¿vale? El impulso bajista es este de aquí, el retroceso, luego sigue y vemos como realmente rompe al alza y se dirige bueno, en dirección de la tendencia. Bueno, esto ya es posterior. Para realmente analizar esto bien hacen falta muchos conceptos en mente, muchas cosas, sobre todo mucha experiencia. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Un pequeño doble techo, por lo tanto no es tan relevante como este, es evidente. Esto tiene mucha más importancia que esto, para que entendáis más el por qué. Formar este doble techo ha llevado, bueno, unos 4 meses, 4 o 5 meses, mientras que este ha tardado en formarse un mes. La importancia es evidente que va a ser mayor en el de grado mayor, ¿vale? Doble techo, bueno, vamos a hacer lo mismo. Tendencia alcista, pequeña tendencia alcista, forma la neckline, es decir, un punto donde el precio rechaza, ¿vale? Vuelve al máximo anterior. Aquí también vemos lo mismo de antes, una pequeña ruptura, una pequeña falsa ruptura, ¿vale? Aquí han incitado a compras y finalmente la vela ha cerrado siendo bajista, ¿vale? Ruptura, pullback, bajista. Aquí vemos como el precio sufre más, pero bueno, la figura en ningún momento ha sido anulada. De hecho, este tramo de aquí lateralizado ya nos cumple el objetivo, ¿vale? El objetivo era de aquí
Aquí, es decir, máximo a la neckline, a la baja, objetivo cumplido. ¿Vale? Esto es importante saberlo. A ver, el objetivo está bien cuando uno empieza. Está bien cuando uno empieza porque al fin y al cabo es una manera más sencilla de ser disciplinado. Es decir, yo sé que el objetivo de un doble techo se forma así. Pues cuando el precio llegue a tal punto, yo vendo o yo compro y ya está. Y nos olvidamos. Luego sí que es verdad que con más experiencia pues vas a leer el mercado más en profundidad, identificando muy bien el volumen y ahí es donde entra ya más en juego bueno, el poder obtener rentabilidades más altas. Es decir, que el objetivo no sea este tramo, sino que sea todo este, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo dejamos más para adelante. Por ahora aquí se queda el vídeo. Creo que ha sido sencillo al menos saber qué es un doble techo y qué es un doble suelo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.